Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios de los cielos, aquí estamos delante de ti y nos presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, reconociendo, Señor, que necesitamos de tu palabra y necesitamos que tú nos asistas a través de ella y por medio de tu Espíritu Santo para seguir, Señor, creciendo, para seguir siendo enseñados, instruidos, para seguir siendo exhortados, animados a través de la Escritura, para que podamos crecer como iglesia en las verdades escriturales. Rogamos a ti, mi amado Dios, que nos ayudes a estar en atención, que dispongas de nuestros corazones y que permitas, Señor, que nuestros oídos oigan lo que tú deseas decir a cada uno de nosotros. Que dispongas de nuestros corazones para que ellos sean tierra fértil y dé fruto tu palabra, Señor. Ruego por mi vida para que tú hagas uso de ella, para que tú, Señor, también hables a ella porque necesita de ti. Gracias damos y este tiempo lo ponemos en tus manos y en Cristo Jesús oramos. Amén. Seguimos con la enseñanza del Sermón del Monte. Y como ustedes bien saben, hemos venido mirando las bienaventuranzas, esa primera parte del Sermón del Monte. Hoy, como bien lo leyó nuestro pastor Dani, estamos sobre el versículo 7, que tiene que ver con la bienaventuranza para los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de comenzar puntualmente con esta bienaventuranza que vamos a estar mirando en esta mañana, quiero recordar que el Sermón del Monte es la carta magna del cristiano, como lo aprendimos en la introducción, en la primera enseñanza respecto a este tema, capítulo 5 al 7 de Mateo. Y que el Señor en esta primera parte del Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, de modo que al enseñarlas no las expone como una opción para el creyente. De modo que el Señor Jesús, al enseñarlas, no le está diciendo al creyente que de las 9 bienaventuranzas puede tener una o puede tener algunas, en ninguna manera. Tampoco le está diciendo al creyente que estas bienaventuranzas son meras obras que lo conllevan a la salvación, en ninguna manera. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en esta primera parte, no está haciendo referencia en cuanto a las bienaventuranzas esto, que podemos tener una o varias y otras no, que son obras para o que nos conllevan a la salvación, no,
No está diciendo eso. En realidad lo que está manifestando el Señor a sus oyentes, a los creyentes, a su público, es que las bienaventuranzas son virtudes y características que cada uno de ellos debe tener, hablando de los creyentes. Un creyente integral son normas o virtudes del régimen de Dios para sus hijos, puesto que estas características no son comunes, óigame bien, no son comunes en aquellos que no conocen a Dios. Estas virtudes, estas normas, estas características no son comunes en aquellos que no conocen a Dios. Aunque aparenten ser buenos, no lo son, no lo son. Aunque creamos que muchos allá afuera, sin Dios, tienen virtudes como estas, realmente no son sinceras. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Porque un incrédulo no entiende de la manera como el Señor Jesús está dejando estas virtudes, enseñanzas y características. No entienden. Y a ellos se les dificulta hacerlas, practicarlas como el Señor lo demanda. Es por eso, mi querido hermano y amigo, que podemos decir que las bienaventuranzas dentro del marco del sermón del monte no son como un estilo de rompecabezas para obtener una figura, no. Ni mucho menos las bienaventuranzas son como un mapa para llegar a un tesoro, tampoco. Lo que verdaderamente son es un conjunto de virtudes reflejadas en un espejo. Es un conjunto de virtudes reflejadas en un espejo donde el creyente se debe mirar todos los días. Todos los días. Donde el creyente al mirarse se le recuerda que es un creyente. Es una nueva criatura. Cuando él se mira al espejo de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque estas virtudes características deben ser el reflejo de este creyente en su comportamiento. ¿Para con quién? Para con Dios y para con los demás. Estos son las bienaventuranzas. Quería recordar esto para que usted y yo no olvidemos, porque las bienaventuranzas son como una cadena y esos 9 eslabones van unidos y no se zafan. Y la una depende de la otra y la otra depende de la otra. Van ligadas. Todas son características comunes en un creyente. Un creyente no debe pensar que tiene una, pero la otra no. Es una cadena. Y cada eslabón debe ir ligado y no se debe soltar. Ahora, al mirar el Evangelio de Lucas, encontramos una parábola que nos deja ver un poco sobre estas virtudes en la vida de una persona que anhela misericordia. Y es que el primer paso, mi querido hermano y amigo, que un creyente debe tener para que esta característica brote sobre su vida, o sea, para que la misericordia se vea en su vida, el primer paso que el creyente debe entender que debe tener es que él primero haya alcanzado misericordia. El primero haya alcanzado misericordia. Es una parábola muy conocida. Y está en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Y decía el Señor Jesús a sus oyentes, a unos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es interesante ver dos cosas aquí. La primera es ver a un hombre confiando en sus obras y pidiendo justicia con orgullo. El orgullo brotaba en su vida. Un hombre pidiendo justicia con orgullo y mirando a los demás por encima. La segunda cosa o característica interesante que vemos en esta parábola es ver a un hombre que clama por misericordia, que pide compasión. Y esto es algo que se da cuando Dios permite que el hombre empiece a mirar en ese espejo de las bienaventuranzas esas virtudes que se deben tener. Quiero hacer en esta introducción un énfasis sobre lo que estamos diciendo, y es que si notamos bien, encontramos a un hombre publicano pobre de espíritu, que reconocía su miserableza, a tal punto que este hombre no se atrevió a acercarse ni a entrar al templo a presentar su ruego. Este hombre ni siquiera quiso alzar sus ojos a Dios porque se sentía avergonzado a causa de su estado. Y esto nos recuerda la primera bienaventuranza. Por otra parte, tanto era la vergüenza de su pecado que este hombre publicano sentía tanto dolor por este. Sentía miserableza a causa de su pecado. Lloraba por su pecado. Muestra de esto eran los golpes que se daban en el pecho, culpándose por su suciedad. Él quería ser consolado. El publicano quería encontrar alivio para su pecado, recordándonos que dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Además de esto, vemos su humildad y su mansedumbre, porque él estaba en medio de fariseos, de religiosos y de legalistas. Y la parábola hace un paralelo entre dos hombres, un orgulloso fariseo legalista, religioso, y otro que buscaba misericordia. Él estaba en medio de fariseos religiosos legalistas, porque aunque él tenía necesidad de perdón, él no quería ser un hipócrita. Su humildad reflejaba su sinceridad. Refleja que su orgullo no vale nada, y cuán dichosos serán los humildes de corazón, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También vemos a este hombre clamando por hambre de justicia. Porque en los dichos de su boca, si usted vuelve y lee, él le dice a Dios: sé propicio ¿a quién? A mí, pecador. Y recordemos que en el acto de la propiciación se refleja la justicia de Dios, ya que allí Dios hace justos a los pecadores. Y es por eso que al final vemos que este publicano alcanza misericordia, alcanza gracia y es justificado por Dios.
Mis hermanos, quise tomar esta parábola de esta forma, haciéndole este énfasis para que recordemos dos cosas en esta introducción sobre esta bienaventuranza. La primera es que las bienaventuranzas son virtudes que van ligadas las unas a las otras, como lo acabé de decir. Que éstas no van separadas, que son como eslabones que van anclando una cadena y que se necesitan y no se pueden separar. La segunda es que aquellos que desean tener misericordia con otros, aquellos a quien se les llama a tener misericordia por otros, han primero recibido misericordia de Dios por su estado de miserableza, y que entienden que deben recibirla a diario por la gracia de Cristo, porque esta gracia es la que sostiene la vida de muchos pecadores. Estos hombres, estas personas que han recibido la misericordia de Dios, entienden que solos no pueden caminar en medio de un mundo que está en tinieblas. Entienden que necesitan fuerza para caminar en un mundo que está lleno de pecado, y esa solo la pueden encontrar a través de la gracia ¿de quién? De Cristo. Siendo así entonces esto, cuando el Señor Jesús en esta parte del sermón les dice a sus oyentes: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, les está manifestando que la misericordia tiene un origen, tiene una secuencia y tiene una recompensa. La misericordia tiene un origen, tiene una secuencia y tiene una recompensa. Y vamos a mirar esta primera parte de este sermón, y es que la misericordia tiene un origen. Un origen. Es muy común, mi querido hermano y amigo, escuchar y recitar un versículo bíblico dentro del círculo cristiano, y a veces, por no decir la mayoría, recitamos este versículo sin entender su profundidad, sin entender su significado, colocándolo, tanto es el punto que lo he escuchado en bocas como si lo colocaran como una cava dentro de las circunstancias que por causa de nuestro pecado se presentan. Estos versículos o este versículo lo encontramos en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. Y dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es más, hasta le hemos cambiado el sentido del versículo muchas veces. El Señor renueva sus misericordias cada mañana. Le cambiamos muchas veces, lo recitamos tanto que lo hemos vuelto una cava y le cambiamos el sentido al versículo. Estas palabras escritas por el Señor nos dejan ver el origen de la misericordia y su recurrencia en el tiempo. Cuando el autor del libro de Lamentaciones nos recuerda en el versículo 22 que no han sido o que no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová, está haciendo claridad que esta misericordia solo le pertenece ¿a quién? A Él, a Dios, y que es el único quien puede tener misericordia por su creación entera. Note que el autor dice: no hemos sido consumidos, haciendo alusión a un atributo que solo le pertenece a Dios y que solo proviene de Él. El salmista David, en el Salmo capítulo 103 versículo 9, manifestó dónde nace la misericordia y de dónde proviene.
Dice el Salmo 103, versículo 9, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si nota cómo David reconoce este atributo de Dios. Si nota cómo David reconoce que no hay otro lugar de donde pueda provenir la misericordia. Si nota cómo David dice que la misericordia solo proviene ¿de quién? De Dios. Tal como el publicano, que él fue en búsqueda de misericordia, ¿a dónde? Al origen de la misericordia. ¿Quién era? Dios mismo. Dios mismo. Ahora, sabiendo que la misericordia es un atributo de Dios y que se origina en Él mismo, ¿cómo el hombre, cómo el ser humano puede ver la recurrencia en el tiempo de la misericordia de Dios? ¿Cómo? Bueno, es claro que el autor de Lamentaciones, el mismo Señor a través de él, nos deja ver que esta recurrencia es que son nuevas cada mañana. Al ver que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, esta es la recurrencia. Al ver una oportunidad de que no ha sido consumido. Esta es la forma como el ser humano ve la recurrencia de la misericordia de Dios. Al ver que no ha sido consumido, al ver una oportunidad de no ser testigos de la ira de Dios todavía. Y es que Dios renueva sus misericordias cada mañana por amor a sí mismo, por amor de su nombre. No crea que es por amor a usted o a mí. No crea que es por amor a usted o a mí. Aunque ahora quiero decir y aclarar esto. Aunque ahora nos ve por medio de la sangre del justo. ¿De quién? De Cristo. Y por amor a su nombre, es por eso que no hemos sido consumidos. Y por eso su misericordia en recurrencia en el tiempo las vemos nuevas cada ¿qué? Mañana. Porque la sangre del justo, la sangre del Cordero, es la que aplaca la ira hasta que sea el tiempo del gran día del Señor. Mi querido hermano y amigo, en medio de la renovación de sus misericordias, cada mañana vemos la compasión y el amor de Dios en la oportunidad que tienen sus hijos y toda la humanidad en medio de esta gracia común, donde el sol sale para justos y para injustos, y donde vemos la misericordia general de Dios sobre toda su creación. El Salmo 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos, haciendo alusión a toda la humanidad, a toda la creación. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero, ¿qué nos deja ver la misericordia de Dios en nuestras vidas? Que nos libra de las miserias del juicio de Dios que llevamos por causa del castigo del pecado. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Desde el Edén. En nuestra mente, mi querido hermano, pensamos que las miserias son solo causadas por el pecado. Y qué gran mentira es esto. Porque cuando Dios castiga al hombre en el Edén por causa del pecado, Él lo dejó en plena miseria. Esas miserias el mismo Dios se las dio al hombre. Cuando Dios en Génesis capítulo 3
versículo 16 al 20, está castigando a la mujer y al hombre. Él le dio estas miserias al hombre por causa de su pecado. Y muchas veces pensamos que estamos viviendo en miseria es por causa del pecado, sí, pero del que se cometió allí en el Edén. Claro, el pecado trae consecuencias, es cierto, pero las miserias que nosotros vivimos en este mundo es por causa del pecado original que tenemos y que Dios mismo se las dio al hombre. Mi querido hermano y amigo, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana para que usted entienda que necesita del perdón de Dios, para que usted busque compasión como aquel publicano. El motivo principal de una nueva oportunidad es como la que tuvo el ladrón en la cruz, un tiempo más, un momento más. Por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Una oportunidad más. ¿Para qué? Un momento más para reconocer la necesidad del Hijo de Dios, para arrepentirnos, para golpearnos en el pecho por el dolor, por nuestro pecado y hallar bondad y misericordia a través de su Hijo amado Jesucristo. Por eso el Señor extiende misericordia cada mañana. Por eso el Señor es el origen de la misericordia y en la recurrencia del tiempo la extiende cada mañana. No crea que el motivo principal de la recurrencia de la misericordia es que el ser humano, es que usted y yo tengamos un tiempo más para que usted y yo podamos cerrar negocios y ser más ricos y millonarios. No crea que la extensión de la misericordia cada mañana es para que usted y yo triunfemos y seamos exitosos. No, en ninguna manera. Mi querido hermano, ese día nuevo, esa misericordia nueva cada mañana es para que usted y yo nos acerquemos a Dios en arrepentimiento y fe. Si no le conocemos, y aún si le conocemos con más veras, debemos hincarnos a los pies de Cristo. Con más veras debemos hincarnos a los pies de Cristo. El autor de Lamentaciones, como lo acabamos de leer, en el versículo siguiente, en el 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Por tanto en él esperaré. Y es que cuando decía ahorita que la misericordia, que el origen de la misericordia es Dios, cuando decía ahorita que hemos usado de este pasaje de Lamentaciones una cava, es porque muchas veces lo hacemos cuando el negocio se cayó. Muchas veces lo decimos cuando el trabajo está mal. Y sí, Dios en medio de su gracia común bendice a sus hijos. Pero el objeto principal, llévese esto en su corazón, mi querido hermano. El objeto principal de que las misericordias se renueven cada mañana es que mi alma debe esperar en Él. Porque Él es mi porción. Porque Él es mi porción. Note cómo el autor de Lamentaciones deja escrito el deseo de un alma sedienta por Dios, un alma que anhela tener una oportunidad nueva cada mañana. Note cómo encierra el contexto de este pasaje. Es una oportunidad, mi querido hermano, para que su alma, mi alma, encuentre consuelo en Él y espere en Él. Entonces, en este primer punto, pudiésemos concluir que la misericordia significa lo siguiente. Quiero compartirle una definición personal. Y es que la misericordia es un atributo de Dios, en cuya virtud general
muestra su magnificencia para toda la creación, y en cuya virtud especial perdona los pecados y las miserias de sus elegidos, para que ellos revelen y muestren en palabra y obra esa misericordia que los ha acogido. Esto me llevaría al segundo punto. El primero es el origen. El segundo es la secuencia de la misericordia. Cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, está dando por sentado que hay implícitamente un mandato. ¿Cuál? El mandato de reflejar este atributo comunicable de Dios. ¿Y en quién recae ese mandato? ¿En quién? Si hemos visto, hemos aprendido que las bienaventuranzas y que el sermón del monte es la carta magna ¿de quién? Del cristiano. Entonces, ¿en quién recae el mandato de reflejar este atributo comunicable de Dios? ¿En quién? En la iglesia, en los creyentes, en aquellos que han recibido misericordia y que ahora deben ser imitadores de Dios como hijos amados, así como Pablo le decía a los santos de la iglesia de Éfeso. Y así también como el Señor Jesús le recuerda a sus seguidores. En Lucas capítulo 6, versículo 36, el Señor, haciendo también un énfasis allí en el Evangelio de Lucas, en el Sermón del Monte, el Señor deja estas palabras a los creyentes y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan que hay un mandato implícito cuando el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos? Y que ese mandato no es para toda la humanidad, sino es para los creyentes. Mi querido hermano, es un mandato reflejar los atributos comunicables de Dios, y la misericordia es uno de ellos. Por eso, cuán dichosos son los misericordiosos, dando por sentado que hay una representación del Padre de Dios aquí en esta tierra a través de Cristo, y es ¿quién? Su iglesia. Su iglesia. Ahora, entonces vendría una buena pregunta. ¿Cómo es que su iglesia debe reflejar la misericordia? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, en el significado que le acabé de compartir, note que les dije lo siguiente: para que ellos, en la misericordia especial, para que ellos revelen y muestren en palabra y obra esa misericordia que los ha acogido. Cuando dije ellos, estaba haciendo referencia ¿a quién? Al creyente, a la iglesia. Y es el deber de nosotros reflejar en palabra y obra la misericordia de Dios, esa misma misericordia que nos ha acogido. Es un deber de los creyentes reflejar esta virtud, porque hace parte de su nueva forma de vida, de su nueva forma de vivir. Y por eso deben mostrarla ¿de qué manera? En palabra y en obra. Bienaventurados los misericordiosos, porque la muestran en palabra y en obra. En palabra, porque es nuestro deber revelar a través de nuestra enseñanza, instrucción en nuestros hogares, a nuestros hijos, en los lugares donde Dios nos ha puesto. En palabra es nuestro deber instruir, es nuestro deber hablar, es nuestro deber que los demás conozcan de Dios.
Cuando usted y yo hablamos de Cristo, déjeme decirle que estamos evangelizando. Sí, a eso ha mandado el Señor a la iglesia, ha ordenado. Pero en medio de ese acto, usted está haciendo misericordia. Misericordia, porque está mostrando el origen de la misericordia. Está mostrando a Dios, quien es el único que puede tener compasión por las almas. María, la madre de Jesús, recitaba cuando ella quedó encinta, recitaba en Lucas capítulo 1 versículo 50 lo que el Salmo o lo que David decía en el Salmo 103 versículo 17, y dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Qué podremos decir ante esto, mi querido hermano? Que la misericordia es extendida en el tiempo a través de las generaciones. Eso dice la Escritura, y María no lo está recordando. Eso dice. Pero ¿de las generaciones de quién? ¿De las generaciones de los ángeles o de los seres divinos? No, mi querido hermano. Es extendida a través de las generaciones de los hombres. Por eso el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque hace uso de ellos para que las generaciones posteriores conozcan de su nombre y su nombre sea predicado en todo el mundo, su nombre verdadero. Y quiero hacer aquí abrir un paréntesis. Y ustedes se han dado cuenta hoy en día cómo la iglesia batalla al mostrar la misericordia en palabra, en obras también, pero ya vamos a entrar ahí, en palabra, porque el mundo es contra Biblia y las culturas del mundo están haciendo que las generaciones hoy en día sean más pequeñas, más cortas, y no tengamos familias, hijos a quien predicarles o enseñarles el evangelio. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí se han dado cuenta que esas misericordias, por eso la iglesia tiene que actuar? Esas misericordias de Dios, el Señor es poderoso, y Él en un abrir y cerrar de ojos puede aparecerse y todo el mundo se inclinaría, la palabra, a sus pies. Él es poderoso y lo puede hacer, pero como es por fe y como el Señor ha ordenado y ha mandado a la iglesia a que extendamos esas misericordias, pero como la iglesia hoy en día está peleando fuertemente en contra de las culturas y las modas que el mundo quiere traer. Los hogares ya no quieren tener hijos. Es algo que ha permeado incluso la iglesia. Mujeres diciendo: no, yo me casé, Dios me regaló un esposo, pero no quiero tener hijos. ¿De aquí a dónde? Pero si le llamamos hijos a las mascotas, a los perros, a los gatos, y les ponemos nombres hasta de humanos. ¿Ustedes saben por qué el Señor mandó a que el hombre en el Edén se multiplicara? Porque su nombre debía ser conocido para que su misericordia fuera extendida, para que el nombre de Cristo se conociera en las naciones, para que se cumpliera lo que estaba diciendo aquí María y lo que dice la Escritura en el Salmo 103. Y sé que muchos estarán mirando esta grabación, si es posible, y serán muchos en muchos hogares o personas que no les gusta que se les diga esto, pero es que es una gran verdad. Cómo la iglesia extiende la misericordia de Dios en palabra cuando no hay familias,
Cuando no hay hogares, que quieran, matrimonios que quieren tener hijos. Cuando no preparan a sus hijos para que mañana sean testigos de Cristo. Por eso es más fuerte la batalla y el compromiso que tenemos. Por eso, mi querido hermano, extender la misericordia de Dios es un mandato. Y en palabra, a quienes debemos primero enseñarles sobre esta misericordia es a nuestros hijos. Ah, sí. ¿Y sabe cómo? Decirles, hay un Salvador porque tú eres un pecador. Y tienes que, de rodillas, golpeándote el pecho, ir buscando compasión de este Salvador. Pero también hay que mentalizarlos, mi querida iglesia, que ellos fueron creados para multiplicar también, porque mañana habrán otros que necesitan de la misericordia de Dios, hasta que el día grande del Señor llegue. En obra. ¿Cómo mostrar la misericordia de Dios en obra? Mi querido hermano, hemos sido llamados a reflejar misericordia con obras también, con actos que muestren la bondad de Dios. Todas aquellas obras que Dios muestra para con nosotros en medio de su misericordia general, también debemos mostrarla nosotros a los demás. En Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35, encontramos una parábola que nos deja ver algo bien interesante. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, sé propicio a mí, pecador. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, versículo 32, llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, 10,000 talentos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, oiga, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De obra debemos mostrar misericordia. Mi querido hermano, es claro que aquí la palabra refiere al actuar que debemos tener con aquellos que nos han ofendido. Si el Señor nos perdonó la deuda más grande porque le hemos ofendido, ¿cierto? Y porque no la podemos pagar, que es la deuda del pecado, ¿cómo no mostrar de esa misma misericordia para con los demás? ¿Cómo no mostrar de ese mismo perdón, de esa misma compasión y misericordia para con los demás en medio de situaciones que en la mayoría, déjeme decirlo de esta manera, que en la mayoría ni siquiera son tan gravosas, ni siquiera son tan gravosas?
Una característica que vemos aquí es que el ser humano no muestra misericordia porque su orgullo no le deja. Su orgullo, pecado que hay en el ser humano, no deja que el ser humano muestre misericordia. El orgullo hace que el hombre quiera ser perdonado, pero no quiere perdonar. Y esto no es muestra o no es una marca de un verdadero creyente, de un verdadero misericordioso. El orgullo enceguece y no te deja ver tu culpa, te deja ver la de los demás, pero no la tuya. El fariseo decía, yo y si hago, y yo si hago, pero ese miserable publicano es un pecador. Eso es lo que hace el orgullo, no deja que el verdadero corazón muestre misericordia. Por eso no es una marca de un verdadero creyente. Obras de misericordia, quiero enunciarlas porque si tocásemos los pasajes nos llevaría más tiempo. Pero quiero enunciar muchas de estas obras de misericordia o algunas. Obras de misericordia como dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, ayudar al necesitado, al enfermo, a las viudas, a los huérfanos, perdonar. Por eso el Señor le dijo a Pedro 70 veces 7. Llevar las cargas los unos de los otros son obras de misericordia que lastimosamente, mi querida iglesia, lo digo en general, hoy en día carecen en la iglesia de Cristo. Y usted y yo fuimos llamados a mostrar estas obras. Implícitamente ya vimos que es un mandato. Saqueo, la mujer del flujo de sangre, el ejemplo de la viuda y la parábola del juez injusto, la multiplicación de los alimentos para dar a comer a más de 5,000, la hija de Jairo, los ciegos, el joven paralítico, el hombre de la mano seca, sus mismos discípulos, todos estos y muchos más fueron claros ejemplos de la misericordia de Dios extendida a través de su Hijo Jesucristo en obras. Y son aquellas que en esencia nosotros debemos ejemplarizar para los demás, en virtud de que es un atributo comunicable de un verdadero Hijo de Dios. Es un atributo comunicable de Dios en un verdadero Hijo de Dios, en un hombre verdadero de fe. Esto me lleva a la tercera y a la última. Y es su recompensa, su origen, su secuencia y su recompensa. Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes? Gracias, los que hacen misericordia. Es bueno aclarar aquí algo, y es que los que hacen misericordia ya alcanzaron la misericordia de Dios a través de la compasión de Dios por medio del perdón a través de Cristo al ser justificados. Entonces, interesante, ¿no? ¿A qué se referirá el Señor si nosotros como creyentes ya hemos alcanzado misericordia? ¿A qué se referirá, el Señor cuando dicen alcanzarán misericordia? Lo que quiere decir es que aquellos que buscaron misericordia, mostraron misericordia, no les será imposible alcanzar esa tan anhelada misericordia el día del juicio. El día del juicio. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 40, el Señor Jesús nos enseña lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Quiénes? ¿Creyentes y no creyentes?
Todas las naciones. Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Vuelven y le preguntan: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El Señor está confirmando aquí algo, y es que para aquellos que recibieron misericordia, compasión, de salvación, de justificación, no les será difícil mostrar misericordia. No les será difícil. Si usted y yo hemos recibido salvación en Cristo, misericordia en Cristo, para nosotros no es difícil mostrar compasión por los hermanos. Para nosotros el orgullo no nos gana y no nos será difícil. Estaremos confiados en Cristo de que recibiremos el mismo trato con el que trataron a los demás. La fe en el creyente, en su virtud, es mostrable a través de un fruto verdadero. Y lo que Cristo está anunciando aquí no es un listado de obras en Mateo 25, no es un listado de obras para poder presentarse y recibir corona en el día del juicio. No, mi querido hermano. Ese cuento de que tendremos más perlas y... No, mi querido hermano, no. Lo que el Señor aquí no está anunciando un montón de obras para decir: taché, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, refugié al forastero. No, visité al enfermo. No. Es que para el misericordioso esto no debe ser difícil, esto debe ser el pan de cada día en el misericordioso. Lo que Cristo está anunciando aquí son las virtudes de las almas que han sido salvadas por Cristo y que en virtud de su fe mostraron misericordia para con los demás. Recordemos la regla de oro que precisamente la encontramos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7 versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es claro que a nadie le gustaría que le hicieran algo indebido. Y asimismo la Escritura nos enseña que eso no lo puedo hacer ¿con quién? Con los demás. Un creyente debe mostrar misericordia. Misericordia, mis hermanos. Todos tenemos que presentarnos ante el tribunal. Y cuando digo todos, es todas las naciones, como dice la Escritura. Todos nos tenemos que presentar ante el tribunal de Cristo, el día grande del Señor. Y es claro que para aquellos que han recibido misericordia, alcanzarán misericordia. ¿Por qué? Porque mostraron misericordia. Y aquellos que no buscaron misericordia, por lo tanto no hicieron misericordia y por lo tanto no ¿qué? Alcanzarán misericordia. Con esto quiero cerrar y hacer una invitación
aquellos amigos que nos están escuchando. Y es un llamado para que busque a Dios. Es un llamado para que busque la compasión y la misericordia de Dios, mi querido amigo. Busca esa compasión y esa misericordia de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. No rehuses o no te rehuses a su misericordia. No te rehuses a su misericordia. Cuando digo esto se me vienen tantas cosas a la mente. Y es que lo voy a decir literalmente así: los que más se rehúsan a la misericordia de Dios son aquellos que hoy en día se han dejado permear o que viven en el mundo y en las culturas del mundo, y yo soy así porque así soy, y la rebeldía. Pero yo quiero invitarte, quiero hacerte un llamado hoy y decirte: no te rehuses ante la misericordia de Dios, porque con las culturas no te podrás presentar delante de Dios para excusarte. Porque con las obras no podrás excusarte en el día grande del Señor. No. No te rehuses al llamado que Dios hace a través del Evangelio. Necesitas la misericordia de Cristo. La necesitas porque estás en un estado de miseria, en un estado de miserableza. Así por fuera estés bonito y bonita, estás en un estado de miserableza. Pero hay algo bien interesante: no hay nadie más que te pueda sacar de ese estado. No hay nadie más que te pueda sacar de ese estado. Ni tus amigos, ni tus amigas, ni tus padres, ni tus profesores, ni el pastor, ni los pastores, ni la iglesia misma. Nadie te puede sacar de ese estado, sino solo ¿quién? La misericordia de Dios a través de Cristo. Cristo es el origen de la misericordia. Cristo es la secuencia de la misericordia. Y Cristo es la recompensa de la misericordia. Que el Señor nos ayude a todos, mi querida iglesia. Y que el Señor cada día a través de su Espíritu nos recuerda que si pudimos ver la luz de cada mañana, fue para que nos acercáramos a Él y entendiéramos que sus misericordias son nuevas y que hay una oportunidad para hacer todo lo que hacemos en este mundo. Pero sus misericordias son nuevas, es para que usted y yo nos acerquemos reconociendo nuestra dependencia, necesidad de Él. Todos los días pecamos, todos los días necesitamos misericordia de Dios. Todos los días le pecamos a Dios, todos los días atentamos contra su nombre, todos los días necesitamos misericordia de Dios. Que el Señor nos ayude. Oremos.